Gloria a Dios, Él es digno de alabar, es digno de ser exaltado. Estamos contentos, estamos celebrando 2 años en este lugar, en la Iglesia de Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Estamos en plena avenida de Anastasio, en un lugar pequeño pero hermoso porque está la presencia de Dios. ¿Qué más queremos, no? Que saber dónde está el Señor, ahí yo quiero estar. Donde está el Señor, donde están sus cosas, ahí yo quiero estar. No quiero desviarme ni apartarme ni siquiera 1 milímetro de su presencia. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Estar siempre, como decía también el hermano, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y como dijo Pedro en algún momento, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde iremos? ¿A dónde vamos a ir? Así que qué bueno que estés aquí, y aquellos que están escuchando a través de las redes sociales, los invitamos a que estén viniendo a este lugar a poder recibir. Y si no puedes ahí a la distancia, hoy Dios te va a hablar. Prepara tu corazón, porque hoy Dios va a hablar a tu corazón. Amén. Vamos a ir rapidito a la carta del apóstol Pablo, primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. El joven Timoteo, que el Pablo le escribe, qué bueno que el Señor también usa gente mayor, usa gente joven, ¿no? Dios es bueno, Dios es fiel. Y el título de este mensaje es el milagro más grande. El milagro más grande. Gloria a Dios. ¿Lo tienen todos? Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y aquí hablando el apóstol Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Levanta tu mano y decir: gracias, gracias, Señor. Gracias porque tu amor, Señor. Gracias porque tu fe, Señor, porque esa fe que tú me has dado, Señor, y esa gracia, Señor, fue mayor que lo que era mi vida, lo que era mi condición, Señor, y gracias porque hoy estoy donde tengo que estar, porque tú me has traído con tu amor y con tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermosa palabra, hermanos queridos. Vieron que aquí el apóstol Pablo empieza diciendo: doy gracias. ¿Cuántos dan gracias a Dios por estar donde están? A pesar de lo que eran, a pesar de lo que éramos, ¿verdad? Dice que me fortaleció. Dice: ¿en quién recibió? Primero que nada da gracias acá el apóstol, ¿no? Yo veo ese detalle ahí, doy gracias. Qué importante es ser agradecidos. Qué importante es ser agradecidos y sabiendo bien de dónde el Señor nos rescató. Dice: al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Él ahí está hablando a quién está siendo agradecido. A Cristo Jesús, Señor nuestro. Por medio, ¿verdad? Porque me tuvo, dice, por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios que hoy estoy sirviendo al Señor y estoy en su ministerio? Estoy sirviendo al Señor. Así sea en lo que sea, pero qué bueno que poder servir a Dios. No solamente acá, sino también afuera, porque se puede servir a Dios en todos lados, ¿sí o no? Amén. Dice: habiendo yo sido antes, dice, blasfemo. O sea, él reconoce qué era lo que hacía él antes. Y ahora vamos a ver qué era lo que hacía Pablo, que ahora es Pablo, ¿no? Pero en aquel entonces era conocido como Saulo de Tarso. Dice que antes era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Cuánta gente está haciendo cosas por ignorancia y por incredulidad? Porque no creen y porque no saben. Pero dice acá que el Señor lo recibió en misericordia. Díganme si el Señor a ti no te recibió en su infinita misericordia, que dice la palabra que se renueva cada día. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cada día se renueva su misericordia para con nosotros, porque acá perfecto no hay uno. Pero Dios en su infinita misericordia dice que se renueva cada día, y Él cada día nos está esperando con los brazos abiertos para decirte: hija mía, hijo mío, vamos adelante. Todavía hay mucho para hacer. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahora dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Fue más abundante la gracia. ¿Somos salvos por qué?
Por gracia, por medio de la fe. Y acá dice, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe y el amor es en Cristo Jesús. Ahora, este Pablo que le escribe a Timoteo, porque estamos allá, una carta cuando él ya está convertido, ya es un hijo de Dios, pero vamos a ir a Hechos 7, vamos a ir un poquito más para atrás para ver las cosas que hacía este hombre, este hermano en Cristo, que cuando no era hermano en Cristo, era tremendo era. ¿Y cuántos pueden decir yo era tremendo también? Yo era tremendo. Pero gracias porque el Señor nos alcanzó con su misericordia. Gracias, Señor, gracias, Señor. En Hechos 7, versículo 59. Hechos 7. Y acá vemos una escena muy fuerte, porque uno de nuestros hermanos, acá vemos el primer mártir, que era Esteban. Esteban dice que estaba lleno del Espíritu Santo, él le predicaba la palabra con denuedo, ¿verdad? Y estaba siendo amenazado de muerte hasta que lo matan, hermano, a nuestro hermano Esteban. Fue el primer mártir. Vemos acá que dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto él de rodillas, clamó a gran voz, con la verdad diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Acá vemos el último momento de Esteban, muy similar a lo que Jesús hacía, ¿se acuerdan en la cruz? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y vemos que él está ahí siendo, ¿verdad?, apedreado. Y ahí dice que él durmió. Él murió. Esteban, capítulo 8 de Hechos, dice, y Saulo consentía en su muerte. Acá vemos que aparece este personaje, Saulo, dice que él consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Vieron lo que hacía Saulo? Perseguía a la iglesia y entraba a las casas y arrastraba a los hombres, los sacaba para afuera, hombres y mujeres. Me imagino también acá el nombre de los niños. Pero qué tremendo lo que hacía Saulo. Me imagino aquello sería tremendo, los niños llorando, mamá, papá. Me imagino que no sería, ¿verdad?, de una manera muy piadosa, sería con violencia, pateando quizás la puerta, entrando, golpeando a la gente, a los hijos de Dios, y los llevaba a la cárcel. Me imagino aquellos llantos, gritos. Tremendo lo que hacía este hombre, cómo estaba su corazón lejos de Dios. Ahora, nosotros, como también cantamos hace un rato y hablaba también nuestra hermana, nos gusta ver cómo Dios hace milagros, ¿sí o no? Porque Dios hace milagros, tremendos milagros. Dios hasta el día de hoy sigue haciendo, y nos gusta ver cuando un ciego ve, cuando alguien que está ¿verdad?, en una silla de ruedas se levanta y dice gloria a Dios, porque lo vemos en la palabra de Dios, que eso se hace y todavía Jesús lo sigue haciendo. Porque nuestro Dios es un Dios de milagro, claro que sí. No está mal. Pero cuando yo veo también en la palabra de Dios gente que es sanada también, y sin embargo gente que no es agradecida, y que el milagro más grande no es la sanidad física, sino lo que sucede en el corazón del ser humano, lo que sucede donde no se ve, ahí en la interna. Y eso vemos ahí yo que se puedo ver, incluso vemos acá, mire, vamos a Lucas rapidito, Lucas 17, versículo 11, ¿verdad? Vemos que cuando unos leprosos dice que iban caminando, iban 10 leprosos caminando, y Jesús de lejos los ve, y Jesús los manda a que vayan a santificarse, y resulta que uno solo vuelve a dar gracias. Ahora, si sos bueno en matemáticas, ¿cuántos no fueron agradecidos? ¿Verdad? ¿Cuántos no fueron agradecidos? A ver, díganme. 9, bien.
Uno sí fue agradecido, 9 no fueron agradecidos. Ahora, vamos a ir, Lucas, ¿la tienen ahí? Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, miren lo que decían, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Me imagino ellos desesperados clamando a Jesús. Aparte, miren, Jesús, ¿qué significa Jesús? Salvador. Maestro, ya lo estaban reconociendo, ¿no? Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, miren, acá vemos lo que sucede. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Yo me imagino a ese hombre, gloria, gloria a Dios, venía a los gritos, a gran voz dice la palabra. Por algo pone a gran voz ahí, ¿no? Me imagino agradecido, no podía creer su vida había sido transformada, cambiada, pero su vida física. Pero él ya estaba siendo agradecido. Ahora, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Dice que lo adoró a Jesús. Dice que corrió ¿a dónde? A los pies del Maestro, a los pies de Jesús, y lo adoró. Yo creo que esa condición tiene que ser la nuestra todos los días de nuestra vida. O solamente cuando venimos acá. Esa actitud del corazón tiene que ser diaria en nuestra vida, de ir a correr a los pies de Jesús y adorarle y darle gracias por lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Él era samaritano. Judíos y samaritanos no se llevaban, se odiaban. Se ve que había alguno ahí que era judío y no fue capaz de dar gracias a Dios, de darle la gloria a Dios por lo que había hecho en su vida. Dice, respondiendo Jesús le dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? Se ve que Jesús andaba bien para la matemática. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, como diciendo, había gente, había judíos ahí, había gente del pueblo. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Él fue salvo. Cuando vos sos agradecido, cuando vos realmente reconoces quién es el que está, quién es el que llegó a tu vida, no importa las circunstancias que tuvieras, porque acá nombra leprosos, nombra una enfermedad que incluso esa gente no tenía una vida digna, porque no podía ni siquiera acercarse, tenían que estar lejos. Pero cuántas veces nosotros también hemos estado como leprosos, lejos de todo, viviendo una vida totalmente desastrosa, una vida que era indigna, pero el Señor aún así tuvo misericordia de nosotros y nos dice que nos levantemos, Dice, ve, tu fe te ha salvado. Lo único que nos puede salvar a nosotros es la fe, pero ¿en quién? No en Buda, no en Mahoma, no en Mahatma Gandhi, no en una virgencita, no en una estampita, no en algo hecho de piedra, no en una religión, no en un acto que pueda hacer, sino solamente en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. No es con tus fuerzas, es a través de su gracia y a través de su fe, a través de la misericordia, y nosotros creemos en Él y somos salvos. En otra ocasión me acuerdo también en Lucas 10, un poquito para atrás, ahí Lucas 10, versículo 17. Los discípulos llegaron a Jesús muy contentos y gozosos, muy felices. Gente que caminaba con Jesús, pero Jesús nos da una enseñanza tremenda acá. Vinieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! ¿Por qué? Porque Jesús que nos da a la iglesia, autoridad. ¿Nos da poder, sí o no? Contra todo principado. Nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, te dice el Señor.
Él es el que nos guarda. Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y acá dice Jesús en el 19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Cuando dice amén a eso, nada nos va a dañar. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Gloria a Dios. Eso tenemos que regocijarnos. Porque, hermanos, ¿de qué sirve hacer, verdad, que los demonios, verdad, se nos sujeten? O sea, que reprendemos demonios y salgan los demonios por ahí despavoridos. ¿Verdad? Que podamos hacer muchas cosas, como dice acá, ¿no? Que ellos tenían potestad sobre los demonios. Y vemos acá también que dice el Señor, no se gocen de eso. Yo sé que es algo tremendo saber que Dios nos usa con poder para muchas cosas. Pero lo más importante es que tu nombre esté escrito en el reino de los cielos. Eso es lo más importante. Ahora vemos acá, también vimos que esos leprosos que habíamos leído hoy, los 9 habían sido sanos, pero solamente uno fue salvo. Los otros 9 sanitos se fueron. Y sanitos se fueron también para el infierno. Pero solamente uno fue salvo. Ahora, ¿qué porcentaje, no? Y dígame si en el mundo no pasa igual. Acá tendría que estar explotando la iglesia. No tendría que darnos ese lugar. Tendría que haber muchas más iglesias. Otras cosas, en vez de tanto shopping en grande y cosas grandes, tendría que ser templos, iglesias, donde todo el mundo fuera a darle gloria a Dios, porque estamos en este mundo creado por Él. Él fue el que nos creó a nosotros para que le demos gloria por la eternidad y que empecemos desde ahora. Porque esto dice que va a pasar, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Hay una eternidad. Tanto en un lado como en el otro. ¿En qué lado queremos estar? Porque si tu nombre no está apuntado en ese libro de la vida, vas a ser condenado eternamente. Pero si tu nombre está ahí, por eso nos regocijamos. Qué bueno que el Señor le dijo, no, pero si no regocijados que vuestro nombre están escritos en los cielos. Gloria a Dios por eso. En Mateo 7, versículo 22, también vemos algo similar. Pero Jesús habla con respecto a ese tiempo, cuando llegue ese día específico. Mateo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos, miren, muchos milagros. Ahí aparecen de vuelta los milagros, ¿no? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Qué triste! Gente que profetizaba la palabra, supuestamente, profetizaba y que en el nombre del Señor, ¿verdad?, echaban fuera demonios. Por supuesto, en el nombre de Jesús hay poder. Los demonios tiemblan. Vos simplemente con que digas Jesús, ya los demonios ya tiemblan. Porque es nombre por sobre todo nombre. Aún toda enfermedad en el nombre de Jesús, ¿verdad? Si el Señor quiere obrar, por supuesto que obra. Y se va toda enfermedad en el nombre de Jesús. Porque hay poder en ese nombre. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en ese nombre. Dice acá, hicimos muchos milagros. Gente que hacía milagros. Pero el Señor dice que les declarará en aquel día, nunca os conocí. Nunca os conocí. No tenían relación con aquel que predicaban o que hablaban o que profetizaban y en ese nombre hacían sanidades. Es tremendo eso. ¿Que nos suceda eso? No, hermanos. No, a mí no me va a suceder. A mí no me va a suceder. ¿Por qué? Porque, hermano, yo sé en quién he creído. Y como hablamos también ayer con la hermana, no podemos vivir, como decía hoy también, ni un milímetro lejos del Señor, porque estamos condenados, sino. Dice la palabra que no podemos desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que caminar como estrecho, en un lugar, en un camino estrecho, porque amplio es el camino de la perdición. Por supuesto, ahí es ancho ese camino, pero el camino de la salvación no es angosto. Es como aquel que corre, ¿vieron la carrera que tiene que ir por, ¿verdad? Si pisa la rayita, ¡pum!, descalificado. Digo, sí, qué injusto porque puso el pie en la raya. ¿Cómo? Sí, es la ley, hermano, es así. En la palabra de Dios es igual.
puesto los ojos en Jesús. Entonces, ¿cuál es el milagro más grande? Te pregunto. La salvación. Ese es el mayor milagro de todos. Ahora, ¿cuál fue tu mayor milagro? Porque capaz que el Señor, lógico, te sanó de aquello, en verdad, te restauró de lo otro, y hace todo el tiempo Dios hace milagro contigo, ¿sí o no? Vos sos un milagro caminando, ¿sí o no? Gloria a Dios por eso. Soy un milagro caminando. Ahora, el mayor milagro que vos tenés para contar es: soy salvo. Soy salvo. Ahora, ¿qué es lo que tienes que contarle al mundo que hizo Jesús contigo? Eso es lo que vos tenés que contarle a la gente. Incluso pueden venir de una secta a tu casa a golpearte. Hola, sí, quiero compartirles esto. Y te quieren dar cositas, ¿no? Y libritos. Pero preguntale a esa gente que viene a tu casa. A ver, ¿cuál es tu mayor milagro? ¿Qué hizo Dios contigo? Vos podés decirle: sí, yo tengo el mayor milagro de todos. Quizás me falta aquello, capaz esto otro no tengo, pero yo tengo el mayor milagro de todos. Que sé que tengo salvación y que tengo vida eterna juntamente con Jesucristo. Y si me voy con Cristo ahora, mejor todavía, porque voy a ir a un lugar mucho mejor y por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el mayor milagro, como les digo, es la salvación. No importa qué tipo de persona eres, y le hablo a la gente que está viendo a través de las redes, o qué hayas hecho, ¿verdad? El Señor te perdona y te limpia, te quiere hacer como hizo con el leproso, para que tu vida sea transformada. No importa qué tipo de persona éramos o qué cosa también habíamos hecho, ¿no? El Señor nos salvó igual, nos salvó y nos perdonó. Por eso que el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo dice: doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias a Jesucristo, que me tuvo por digno, ¿verdad? Pero la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante. Por eso que Él recuerda eso. Y vamos a ver ahora la conversión de Saulo. La conversión de Saulo, ahí en Hechos 9. Ese hombre que seguía empeñado en destruir a la iglesia, seguía empeñado en vivir su vida a su manera. Él era un hombre muy estudioso, ¿sabían? Sabía como 4 o 5 idiomas distintos. Era un hombre que tenía mucha letra. Había estudiado a los pies de Gamaliel, que era como decir, fue a la Universidad de Harvard, espiritualmente hablando, ¿no? Él estudió con lo mejor. Era un hombre que tenía doctorados en teología. Era un experto, pero era un religioso. Nunca había tenido un encuentro personal con Jesucristo, hasta que yendo en su camino, en su manera de pensar, se le aparece a Jesucristo. ¿Y cuántos nosotros hemos caminado a nuestra manera y de repente Cristo se nos apareció y se nos terminó todo? ¿Verdad que la vida cambió? Nuestra vida cambió. Yo le doy la gloria a Dios por eso. Porque yo pensaba: voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, y porque voy a hacer aquello. Pero cuando vino Jesús a mi vida, se me terminó todo. ¿Qué profesor de aquello, qué doctorado? ¿Qué cosa? Yo ahora sigo a Cristo. Y mis planes fueron totalmente cambiados. Ya lo que pensaba hacer no lo hago más. Y ya ni pienso como pensaba antes. ¿Por qué? Porque dice la palabra, la mente de Cristo. Él cambia mi corazón. ¿A cuántos Señor les cambió el corazón? Pregunto. Saca ese corazón de piedra, hace una operación cortico quirúrgica, saca esto, es una piedra, no sirve para nada. Y te pone un corazoncito que late. ¿Verdad? Bum, 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 bum. ¿Por quién? Por Cristo. Y ama lo que Él ama. Eso es lo que el Señor hizo también con Saulo. Saulo era un hombre frío. Era un hombre seco. Era un hombre malo. ¿Pero por qué? Porque no tenía a Cristo en su corazón. Porque no tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Todavía no había tenido el mayor milagro, que era la salvación. Miren lo que dice ahí en Hechos 9. Saulo respirando aún una amenaza. Miren cómo respiraba amenaza. De amenaza así de muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de, si hallase algún hombre o algunos hombres o mujeres de este camino, con C mayúscula, ¿no?, los trajese presos a Jerusalén. Seguía con eso. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo
se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído que muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos, y estaba en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermano, yo me leo esto y digo: wow. Por eso dice ahí, ¿no? Conversión de Saulo. ¿Qué le sucedió a Saulo? Se encontró con Cristo. La luz de Cristo lo alumbró. Dice que él cayó a tierra. Se postró, cayó. La presencia de Dios que hace que caigas a tierra. Que te caigas y que el Señor después te levante. Dice que muchos escuchaban la voz pero no podían ver a nadie. Dice que él quedó ciego. Y vamos a ver acá, qué tremendo, ¿no? Esto es una persona realmente convertida. Saulo es realmente una persona convertida. Este hombre se encontró, ¿verdad?, realmente con el camino. Dice que vieron que dice ahí, iba caminando por su camino, con C minúscula. Pero se encontró con el camino, con C mayúscula, que ese es nada más ni nada menos que Jesucristo. Se encontró con la verdad. Él estaba caminando en un camino de mentira. Una persona que se convierte, se encuentra con la verdad. Este hombre realmente se encuentra con la vida. Vos y yo estábamos caminando en la muerte, rumbo a la muerte, porque dice que la paga el pecado, muerte. Pero dice que la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Saulo se encontró con la gracia. Se encontró con el verdadero Dios. Él adoraba a un Dios que no conocía. Como después él dijo, después más adelante, al Dios que ustedes conocen. Yo vengo a predicarle, le decía a los griegos, ¿no? Al Dios no conocido, a ese yo vengo a predicarle, le decía después. Porque él sí ya lo conocía, había tenido un encuentro genuino. No se encontró con la religión, se encontró con la vida. Se encontró con la verdad. Se encontró con Jesús, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si sustenta todas las cosas, ¿no te puede sustentar a ti? ¿No te puede sostener a ti? Se sustenta el universo con su palabra solamente. Eso lo dicen Hebreos. ¿No te puede sostener a ti en tu problema, en tu circunstancia? Si cuando caminabas por tu caminito, en oscuridad, dice que Jesús te alumbró y toda tiniebla se disipa. Eso quiere decir que de verdad todo aquello que viene del enemigo se va de tu vida porque Él está contigo. Cuando está Jesucristo, nada ni nadie te puede tocar. Nada ni nadie. Porque mayor es el que está con nosotros que los que vienen contra nosotros. Tenemos que caminar en fe. Tenemos que hablar fe.
Hermanos queridos, nos encontramos con la verdad. Y cuando verdad se encuentra con Jesús, no se queda él de brazos cruzados, sino que dice algo muy fuerte. Le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, no? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una pregunta muy poderosa. No es una pregunta simple esa. Porque cuando vos te encontrás con el Creador del cielo y la tierra, cuando vos se te caen las escamas, como le pasó después más adelante, cuando tus ojos pueden ver lo que antes no veías, cuando sos lleno del Espíritu Santo, es lo que tenés que decirle, tiene que ser tu primer pregunta a Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una pregunta, como te digo, muy poderosa. Es una pregunta de humildad. Porque muchas veces venimos a la iglesia o estamos en el camino y todavía hay soberbia en nuestra vida, como diciendo, esto lo hago y esto no lo hago. Esto sí, esto no. Pero Saulo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ahí habla de humildad, habla de sumisión, habla de estar sumiso, de decir, Señor, aparte le dice Señor, no le dice, ¿no? Señor, ¿qué significa? Dueño de. Él es nuestro dueño, como también cantamos, hay una parte de la canción que decía que Él es nuestro dueño. Ya no te perteneces a vos, ya le pertenecemos al Señor, porque Él pagó un alto precio por vos en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Tu vida vale hoy porque Él pagó un precio, porque tu vida iba totalmente a la destrucción, al horno de fuego. Pero gloria a Dios que el Señor se apareció en nuestras vidas, ¿verdad? Es una pregunta de ¿qué? De dependencia. Yo dependo de lo que vos me digas. Dependo a partir de ahora, ¿qué quieres que yo haga? A ver, dependo solamente del Señor. Es una pregunta también de dependencia. Es una pregunta de, ¿verdad? De depender solamente del Señor. De estar también, de tener disposición. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Estás dispuesto? Ahora, cuando vos haces esa pregunta, ¿estás dispuesto a hacer lo que el Señor realmente te dice? Ahora, ¿por qué Saulo se encontró con el mayor milagro, verdad? El autor de la vida, con Jesús. Se encontró con el Salvador y anduvo, ¿verdad? Predicando eso. Cuando vos te encontrás con Jesucristo, ¿qué tienes que hacer? Anunciar que Jesús, ¿quién es Él? Contarle a la gente ese mayor milagro. ¿Qué Él hizo en tu vida? Que el mayor milagro es la salvación y la vida eterna. Por eso ahí también lo dice en Hechos 4, un poquito más para atrás, Hechos 4, versículo 12. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Entonces, el mayor milagro de todos es la salvación y la vida eterna. Muchas veces hay muchas preguntas que nos hacemos, ¿no? Y queremos, ¿cuántos quieren que Dios obre en determinada cosa, en determinada otra? Pero vemos que primero que nada es nosotros preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando vos empezás a hacer lo que Dios te dice que hagas, vas a ver cómo Dios empieza a orar en otras cosas, o capaz que hasta te cambia la manera de orar, te cambia la manera de pensar, ¿sí o no? Porque vos pensabas de determinada manera, pero cuando te encontrás con la verdad, y el Señor te dice, yo quiero que hagas esto ahora, resulta que eso que vos pensabas o que querías, no era realmente lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque nos encontramos con la luz, nos encontramos con la verdad. Y qué importante, a veces nos damos cuenta que estábamos orando equivocados. Estábamos pensando de manera equivocada. Pero Saulo le pregunta eso a Jesús, sabiendo delante de quién estaba. Y Saulo se entregó, abrió sus brazos al Señor. Dice que enseguida él fue, incluso vemos que tuvo visión. Veía que Ananías venía y imponía sus manos sobre él. Qué tremendo eso. ¿Eso pasaba ahora o también puede seguir pasando ahora? ¿Pasaba antes o no puede pasar tampoco eso ahora en tu vida? Por supuesto que sí. Dios te da visión, te muestra, te habla. Vemos que Ananías hablaba con Jesús. Jesús no estaba presente, pero hablaba con él. Jesús ya había, cuando pasó esto en Hechos, Jesús ya había ido a la cruz, ya había muerto, ya había resucitado. Tenemos un Dios que está vivo, tenemos un Dios que nos habla, tenemos un Dios que tiene, ¿verdad?, orejas y oye, bocas y habla, pies y camina, manos y verdad y toca, y nosotros somos ahora su iglesia, somos sus hijos, podemos hablar con Él. Está vivo.
Hablaba con Ananías y Ananías decía, Señor, ese Saulo persigue la iglesia, tiene cartas, pero yo te digo que este es instrumento escogido para llevar mi palabra. Vos sos un instrumento escogido por Dios para llevar su palabra. Para llevar lo que Él te va a depositar en tu vida. Para llevar salvación. La salvación no es solamente para vos solo. No solamente que vengas aquí a la iglesia y escuches un sermón, que escuches su palabra y vayas a tu casa y la vida continúa. Sino para que le digas al Señor cada día le digas al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes qué? Porque el enemigo también te va a hablar. Si no escuchas la voz de Dios, el enemigo también te va a hablar. Vos mismo te vas a hablar, diciéndote, ay, tal cosa, lo otro. Tu corazón te va a hablar. Y sabemos bien que es engañoso y perverso nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Pero qué bueno que el Señor lo conoce. Qué bueno que Él escudriñe tu corazón. Y qué bueno que Él se presentó a tu vida y te alumbró. Y oro para que aquellos que están escuchando a través de las redes sociales también pueden abrir su corazón hoy a Cristo. Y si estás caminando todavía confundido quizás o confundida, que venga Jesús a tu vida y que pueda alumbrarte y que puedas escuchar esa voz que le decía, ¿se acuerdan? Saulo, Saulo. El Señor te llamó por tu nombre también. Él te llama por tu nombre. Él te llamó, así como me llamó a mí hace muchos años atrás. Y cuando me encontré con Él, mi vida fue totalmente transformada. Caminaba hacia un rumbo, pero cuando Jesús me habló, me di vuelta, le di la espalda al pecado, le di la espalda a Satanás, le di la espalda a todas las cosas que practicaba, a todo lo que hacía. ¿Para qué? Para poner mi mirada en Cristo. Si estaba caminando para allá, camino para acá, ¿qué hago? Le doy la espalda a todo el resto. Porque los que están en Cristo dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Y aquí hoy son todas hechas nuevas. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. No importa los años que tengas, y aquellos que están escuchando, no importa. No importa si eres joven, si eres adulto, no importa. Cuando te encontrás con Jesucristo, tu vida cambia. No importa si estás con un tremendo dolor en tu corazón. No importa si estás pasando por un momento muy difícil, si estás incluso mareado y perdido, y caminando por un lugar que estás confundido, porque así caminaba Saulo, creyendo que estaba haciendo lo bueno. ¿Cuántas veces caminamos creyendo que estábamos haciendo lo bueno y estábamos tan equivocados? Hasta que Jesús nos alumbró. Hasta que el Señor mandó una Ananías a nuestra casa a decir, Saúl, mi hermano Saúl, el Señor me mandó para que orara por ti, imponer mis manos, y cayeron esas escamas de los ojos, ¿verdad? Que hablan son como tipo de aquello que antes, o sea, que él no podía ver bien, pero ahora podemos ver, ¿verdad? Claramente. Dice que enseguida fue bautizado. Qué obediente Saulo, ¿no? Enseguida fue bautizado y enseguida recibió el Espíritu Santo en su corazón. Y enseguida predicaba. Yo creo que esa es la conversión más clara que vemos así en la Biblia del Nuevo Testamento, de una persona que realmente dice, ¡wow! Me encontré con la verdad. No puedo dejar de predicar el Evangelio. Tengo que seguir, tengo que hacer lo que el Señor me dice que haga. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estás dispuesto a decirle hoy al Señor esa palabra? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Realmente? Capaz que hay cosas que todavía no estás haciendo, o capaz que todavía no... Hay cosas específicas que decís, Señor, en esto, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Verdad? ¿Amén? Ay, ¿qué quieres que yo haga? Levanta tu mano ahí y decís, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Y te damos gracias por esta palabra que nos has hablado. Y te damos gracias porque muchas veces, aún estando, Señor, estando en el camino, nos confundimos, Señor, y muchas veces erramos y caminamos por nuestro caminito, Señor. Pero te pedimos que hoy nos alumbres acá, los que estamos todos aquí, Señor, nos alumbres con tu presencia, que tu Espíritu Santo nos alumbre. Y aún ahí a la distancia, los que están escuchando, Señor, alumbra en sus casas, en sus hogares. Señor, personas que están quizás sentadas ahora, en este momento, escuchando en su sillón, o quizás en su cama, postrados, Señor. Sé tú alumbrando ahora, como iglesia oramos, para que seas tú alumbrando, Señor, aún en la distancia, en otro país, no importa dónde estás escuchando, ahí, Dios te está alumbrando ahora. Aleluya, para que su presencia caiga sobre tu vida, que su Espíritu Santo llene en tu corazón, para que toda tiniebla se disipe ahora, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, para que puedas decirle ahora, Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te va a hablar claramente lo que Él quiere para tu vida, para que no camines más por esa senda equivocada, para que no caminemos más por nuestro camino, sino que caminemos por el camino
que es la verdad y que es la vida, y se llama nada más ni nada menos que Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra, y te invito a que te pongas de pie.